Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Dios tiene su propio tiempo. Y qué importante es para nosotros como creyentes cristianos católicos aprender a vivir respetando y confiando en el tiempo de Dios. Muchas veces nuestro Dios pone en nuestro corazón o en nuestra mente una visión, un sueño o una idea y luego Dios te dice, espera. Y mientras tú esperas, Él te va entrenando para que cuando llegue el momento de ejecutar aquel sueño, aquella visión, lo puedas hacer con éxito. Evitemos la tentación de buscar adelantarnos al tiempo de Dios o de retrasar su tiempo. Lo mejor que nos puede pasar a ti y a mí es movernos en el tiempo de Dios, porque cuando así lo hacemos, no hay nada que pueda detener su plan para con cada una de nuestras vidas. Sé paciente, aprende a esperar y sobre todo aprenda a vivir en el tiempo de Dios. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 14, versículo del 13 al 21. Este es uno de los textos quizás más conocidos por nosotros en todas las Sagradas Escrituras y tiene que ver con la multiplicación de los panes. Sí, de una escasez, podemos decir, básicamente 5 panes y 2 peces, Jesús logra un banquete. Jesús logra satisfacer a una multitud que le ha seguido, que le ha estado buscando, que ha estado anhelando estar cerca de Él para que Él pudiera sanarlos de sus enfermedades. Pero antes de entrar en este gran milagro que siempre me llena de una alegría profunda predicar acerca de este texto, yo quisiera que viéramos varios elementos que me parece que son de suma importancia y que tienen una gran enseñanza para ti y para mí en el día de hoy. Escuchemos cómo comienza hoy el Evangelio de San Mateo. Dice a partir del versículo 13, cuando Jesús recibió la noticia, ¿cuál noticia? La muerte de Juan el Bautista. Lo habían decapitado, lo habían cortado la cabeza por orden del rey Herodes, que era el gobernante de Galilea. Sí, ustedes conocen la historia. Jesús recibe la noticia, una trágica muerte de este gran precursor, Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios, Jesús se fue de allí, él solo, en una barca a un lugar apartado. Hagamos una pausa por un momento. ¿Qué hace Jesús cuando recibe la noticia acerca de esta muerte tan dolorosa, tan trágica del precursor Juan el Bautista, el que había venido a preparar el camino del Señor? Dice la palabra de Dios, Él se aparta, sube a una barca y se va a un lugar solitario. ¿A qué se fue Jesús a aquel lugar? Me imagino que a llorar, sí. Me imagino a Jesús llorando, lamentándose quizás por la partida, por la muerte de este gran hombre que vino a dar testimonio del Mesías. Él no era la luz, pero vino a dar testimonio del que era la luz. Él vino a preparar todo un pueblo para que abriera su corazón a la enseñanza de Jesús. Y por supuesto, Juan el Bautista y Jesús eran muy cercanos y a Jesús le duele su muerte. Por eso se retira a un lugar solo. Allí, en la presencia de Dios Padre, Jesús va para ser consolado por la presencia de su Padre Celestial. Es que ese es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, precisamente a través de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 3 y siguientes. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. El Dios que siempre nos consuela. ¿Sabes qué significa la palabra consolar? Significa aliviar, significa calmar, suavizar, mitigar. Y eso es lo que hace Dios.
El consuelo de Dios es una manifestación de su afecto, de su amor infinito para con cada uno de nosotros. Y muchas veces en esos momentos de aflicción, ante la muerte de un ser querido o ante cualquier tragedia que tengamos que enfrentar en la vida, Dios está ahí para consolarnos. Sí, Dios muchas veces suaviza la intensidad de esa aflicción, o muchas veces hace posible que ese dolor quede a un lado. Cualquiera que sea tu dolor hoy, simplemente quiero recordarte, nuestro Dios es un Dios de consuelo y Él sabe calmar tu ansiedad, tu angustia, tu preocupación. Busca hoy el consuelo de Dios como Jesús lo hizo. Él se apartó a un lugar solo para llorar ciertamente, pero también, y lo más importante, para ser consolado por la presencia de su Padre Celestial. Busca hoy el consuelo de Dios en medio de tus lágrimas, en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, y siente su consuelo a través de su presencia, a través de cada una de sus promesas, a través de la oración, como también a través de aquellas personas que están cerca de ti y que te aman y quieren lo mejor para ti. Pero no solamente eso. Jesús dice, la palabra de Dios se va. Y es importante que muchas veces aprendamos en medio, sobre todo de la pérdida de nuestros seres queridos, a tener esos momentos de soledad, sin caer en la tentación de quedarnos solos. Mucho cuidado, porque a veces ese puede ser el gran peligro, sobre todo cuando perdemos un ser querido, que nos aislamos completamente del resto de la gente y nos hundimos en nuestro propio dolor, como si fuéramos los únicos que estuviéramos viviendo aquella pena. Aprendamos de Jesús que Él se va a un lugar solo, sí, pero escuchemos lo que sigue hoy en este evangelio. Dice la palabra de Dios allí enseguida: pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Esto es importantísimo, porque Jesús es el hombre que sube a la barca para aislarse por un momento, pero luego ¿qué hace? Sale al encuentro de los demás y tiene compasión de ellos, y ¿qué hace? Los sana. Si tú te das cuenta, esto era lo que Jesús hacía. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo en el capítulo 9, versículo 35, nos da una síntesis acerca de lo que era el ministerio de Jesús. Quiero que escuches una vez más lo que dice el evangelio. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del evangelio, del reino, dice la palabra de Dios, y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Este era el ministerio de Jesús. Y si te das cuenta, ¿qué es lo que hace Jesús? Cuando recibe la noticia de la muerte de Juan el Bautista, se aísla por un momento, pero luego regresa, luego reasume, continúa con su misión, con su obra, con su trabajo. Esto es importante que nosotros lo aprendamos a vivir, mis hermanos queridos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, cuando perdemos un ser querido, cuando una vida se va, es como si también nuestra vida se fuera. Es como si nuestra vida se detuviera, como si congeláramos nuestra vida. Y la vida tiene que seguir, la vida tiene que continuar. Esto es lo que hace Jesús. Él llora, Él se lamenta, Él deplora la partida de Juan el Bautista. Pero luego, ¿qué hace? Él reasume su ministerio. Él continúa haciendo la obra para la cual fue enviado a este mundo, que era sanar y luego, vamos a ver, saciar el hambre de aquella multitud. En medio de tu dolor, sal al encuentro de los demás. Sal al encuentro del mundo, de tu obra, de tu misión, de ese plan hermoso, fabuloso que Dios tiene para tu vida. No te quedes en tu soledad, no te quedes en tu dolor. No, sal al encuentro de la vida. Qué importante es esto, salir al encuentro de la vida, aún en medio de cualquier dolor o aflicción que tengamos que enfrentar. Hoy Jesús nos muestra cuál es el verdadero camino para encontrar ese alivio. Siempre lo he dicho, que la gran tentación, sobre todo cuando se van seres queridos que son muy cercanos a nosotros, la gran tentación es olvidarnos de la vida. Sí, nos olvidamos de la vida, de aquellos que quedan, de aquellos que están cerca de nosotros, incluso de nuestra propia vida. Date cuenta
que quizás la vida de la otra persona, su misión, su plan terminó, porque a lo mejor ese era el plan de Dios. Pero tu vida y mi vida tiene que seguir adelante para cumplir con el propósito y el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Eso es lo que hace Jesús. Y dice el Evangelio, y aquí viene lo más, bueno, no diría lo más hermoso, pero aquí viene algo que me fascina simplemente. Dice el Evangelio, como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, ya es tarde y este es un lugar solitario. Despida a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Estos discípulos eran muy prácticos. Ellos se dan cuenta que está tarde, que allí no hay lugar donde comprar comida para la gente y que es lo más fácil, pues simplemente despedir a la gente. Pero escuchemos, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús les contestó, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganmelos aquí. ¡Qué hermoso! Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció la bendición y partió los panes, los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto es hermosísimo. Date cuenta. Los discípulos, en cierto sentido, proveen la base de aquel milagro. 5 panes y 2 peces. Súmalos y da 7, el número perfecto, el número de la plenitud. Porque eso es lo que Dios es. Él es un Dios de plenitud. Él es un Dios de perfección. Él es un Dios que en medio de la escasez logra la abundancia. Date cuenta, en medio de la escasez, Él logra un banquete para aquella multitud que le había seguido, buscándolo a Él. No porque ellos creyeran que Jesús era un restaurante, sino porque ellos creían en su palabra y tenían necesidad de que Jesús les sanara. Jesús siente compasión de aquella gente que le ha seguido. Es tarde, ciertamente, pero Él siente compasión, Él siente afecto, Él siente amor por aquella gente. Y Él no quiere despedirlos, no. Él les da de comer, Él provee para cada uno de ellos. Esto es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros, los que le seguimos, los que confiamos en Él, los que buscamos su presencia. Tenemos la certeza de que Dios siempre provee. ¿Qué significa la palabra provisión? Proveer. Es facilitar los recursos para que se logre un fin. Esto es lo que Dios hace. Él facilita los medios, los recursos para lograr cualquier fin en nuestra vida. Y cuando hablamos de provisión, no simplemente estamos hablando de la parte económica. No, Dios provee cualquiera que sea nuestra necesidad. Él suple todas nuestras necesidades. Date cuenta, Él suple todas nuestras necesidades. ¿Cuál es tu necesidad en el día de hoy? A lo mejor puede ser una necesidad financiera, una necesidad económica, pero puede ser quizás una necesidad, a lo mejor por una enfermedad que hoy estés viviendo, que estés atravesando, una necesidad de ser sanados físicamente. A lo mejor tu necesidad hoy es que Dios restaure tu hogar, restaure tu matrimonio, restaure tu familia. Dios provee la gracia suficiente para ser saciados, para ser sanados, para ser restaurados, para ser bendecidos. Él es tu proveedor. Afirma en tu corazón esta gran verdad de fe. Dios es tu proveedor. Y qué importante es aprender a vivir confiados en la provisión divina, en la generosidad con que Dios sabe darnos. Recuerda, Él tiene recursos sobrenaturales que tú y yo no tenemos. Nosotros tenemos recursos naturales, pero Él tiene recursos sobrenaturales. Y cuando nosotros aprendemos a vivir confiados en Dios, Él nos da esos recursos. Hoy Jesús, ¿qué hace? Toma en sus manos algo tan ordinario como son aquellos panes y peces. Luego mira al cielo, esto me fascina. Bendice a Dios, sí. Y luego lo partió y lo dio a sus discípulos para que ellos lo repartieran entre la gente. Y todos fueron saciados. Ser cristianos
¿Sabes qué significa? Significa aprender a confiar en la generosidad de Dios, que nunca deja de saciarnos, que nunca deja de proveer por cada una de nuestras necesidades. Pero también significa aprender a repartir lo que Dios pone en nuestras manos. Jesús da. Sí, Jesús da a sus discípulos aquellos panes y peces y luego ellos los reparten entre la gente. Qué importante es aprender a distinguir esta acción de Jesús. Él es el que da y nosotros somos los que repartimos. Él tomó en sus manos aquellos panes y peces y luego los da a sus discípulos para que ellos los repartan entre la gente, para que ellos luego lo distribuyan entre aquella multitud. Y esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros como creyentes, seguidores suyos. Él es el que nos da. Recuerda, todo proviene de Él. Todo don, regalo perfecto viene del Padre, nuestro Salvador Jesucristo. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Y no hay nada en este mundo que no le pertenezca a Él. Él es el dueño absoluto de todo cuanto existe. Pero ¿sabes qué hace Dios? Él nos da para que tú y yo luego repartamos entre los demás. Hay mucha gente hoy día que está con grandes necesidades, y grandes necesidades de ser consolados, de ser alimentados, de ser quizás sanados. Y hoy el Señor nos llama a ti y a mí para que podamos compartir entre los demás lo que el Señor nos ha dado. Busquemos hoy aliviar, calmar, mitigar el hambre, la necesidad, el dolor de tantas personas que hay a nuestro alrededor, tantas personas que hoy necesitan del Señor. Y hoy el Señor nos llama a ti y a mí para que seamos sus instrumentos que Él quiere usar para que muchos también puedan quedar saciados y satisfechos por la manifestación del amor y del afecto de Dios. Que Dios te bendiga en este hermoso día, que Dios te ayude a caminar en su presencia y que Dios, cualquiera que sea tu necesidad hoy día, pueda intervenir milagrosamente y te pueda sanar y saciar en medio de cualquier necesidad o cualquier aflicción que hoy tengas que estar enfrentando. Y recibe su bendición y su paz y su amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.